Y es momento de hablar de plantas, de hablar de vegetación. Tenemos con nosotros a Javier Carela, como cada semana en nuestro espacio verde. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos de nuevo. Te veo sofocado. La verdad es que sí, ¿eh? No, fuera de bromas. Esta mañana yo he pasado calor. Ahí en el vivero, en el agrojardín, en la cartera de Castellsar, nos ha tocado trabajar un poquito por el exterior, un poquito bastante. Y desde las 9 de la mañana ya es que hace mucho calor y entonces, pues también por eso se me ha ocurrido el tema de hoy. A ver si puedes tú adivinarlo con todo lo que te he dejado encima de la mesa. Hombre, yo siempre he escuchado a mi abuelo decir que como a la sombra de un buen árbol... Claro ¿no? está, claro está. No, sí, fíjate tú que por qué es conocida España y nos envidian en toda Europa, el famoso sol de España, ¿no? Oye, sí. Vienen millones de Envidia turistas todos depende los del mes años del año, ¿no? buscando el sol, pero la verdad es que nosotros, cuando vienen estas olas de calor, pues ¿qué buscamos? Sí, una buena sombra. una buena sombra. Y dicho sea de paso, hay años, no hace tantos años, que hemos tenido, pues, no sé, una sola ola de calor. Concretamente, hace un par de años comenzó en junio y se fue en septiembre. Duró 3 meses la ola de calor. Esperemos que Bueno, no sea esta este el aguanta, caso. Esta aguanta. Está aguantando y dicen que vienen danas, que vienen días más frescos, Es pero lo que yo pasa, no que noto luego nada en caen las absoluto. temperaturas de golpe cuando atardece y Bueno, la pues liamos. ¿qué buscamos en estos días de tanto calor y tanto sol? Pues una buena sombra. ¿Y qué mejor para obtener una buena sombra que un árbol de sombra de pata negra, como los que vamos a Los que nombrar tenemos hoy? aquí encima. Bueno, el abanico de los árboles de sombra, que se podía hacer un monográfico acerca de... El abanico, ¿no? Sí, claro, también eso está muy bien. Pues es muy amplio, podemos escoger pues muchísimos. El famoso plátano de sombra, que no es el plátano, no da plátano, señores. El plátano de sombra, el plátano orientalis, ese no es el... Solo da sombra. Solo da sombra, que por eso es el plátano de sombra. Sauces, arces, olmos, álamos, incluso algunos autóctonos pues muy utilizados últimamente, como los fresnos, el Frasinus angustifolia, el Frasinus excelsior, el Frasinus angustifolia en zonas más de la depresión del Ebro y que soporta climas más secos y suelos más secos también, aunque es de zonas de ribera, y el Frasinus excelsior, que es un poquito más norteño. En el Pirineo hay muchísimo y es muy famoso porque se podaba fuertemente todos los años para obtener ramas que alimentaban al ganado en invierno. Otro árbol de sombra muy utilizado y muy de moda, diría yo, últimamente es el Celtis australis, que es el que llamamos en esta zona el latonero. En otras zonas quizás el nombre más conocido, el nombre vulgar más conocido es el de almez. El almez es un árbol también autóctono de la península ibérica, muy corriente en nuestra zona. Es un árbol, ¿Cómo es para identificarlo? Pues es un árbol francamente bonito, porque a mí lo que más me atrae del almez, del Celtis australis, del latonero, es la corteza, porque tiene una corteza gris y cuando crece el tronco es de un gris francamente atractivo y con liso. Yo digo que tiene como una pata de elefante. El símil podría ser el tronco, que es muy atractivo. Esas con piernas los años, de elefante anchas, pesadas, claro, ¿no? entonces, Grisáceas claro, también. no tiene una corteza cuarteada o incluso manchada como la del plátano que hemos nombrado, como la de un olmo. Tiene una corteza lisa, francamente lisa y muy suave. Así que yo digo, es una pata de elefante, es muy bonito. Es una hoja serradita y que produce unos frutos en septiembre, negros pequeñitos, que cuelgan como pequeñas cerecitas. Pero no son cerezas. No son cerezas, son lo que aquí llamamos latones. Esto es gracioso porque yo tengo ya cierta edad y a los niños de nuestra generación el latonero era como un árbol emblemático, porque yo recuerdo ir a los latoneros de la vía o del río a coger latones porque son comestibles, son francamente comestibles. Pero saben bien. Tiene un saborcito dulce, Porque aquí hemos mascado agradable. alguna vez alguna cosa que nos has dicho que era comestible. Sí, sí. No, el latonero tiene un sabor dulce y agradable. Lo que pasa es que tiene muy poquita carne, tiene bastante más hueso que carne. Entonces tú te lo llevas a la boca, lo rosigas un poquito, como si rosigaras una costilla, y te comes el fruto dulzón que rodea este hueso, que es muy voluminoso. Y daría para un programa entero el Celtis australis, el latonero y las... y es autóctono de la península. Sí, no, de toda Europa, del sur de Europa. Es un árbol muy utilizado porque ahora pues todo lo que lleva la coletilla de autóctono y no foráneo italiano está de moda, digamos, y es muy empleado. Tiene sus particularidades, como que es un poquito más lento, pero hay, insisto, muchos árboles de sombra para escoger, y hoy
me gustaría hablar más concretamente de dos, de uno, a ver si nos da tiempo a dos, que son quizás los más corrientes. Uno es quizás el árbol de sombra, dentro del top 5 de árboles de sombra, porque claro... Ya hacemos tops, ¿eh? Sí, pues estaría y es la morera. La morera de toda la vida. La morera es un árbol súper frugal y quizás con el tilo del que me gustaría hablar también, que es el segundo árbol, también es un top, pero es un poco más señorito, digamos. Claro, cuando hablamos de árboles de sombra buscamos sobre todo, sí, siempre que sean bonitos, pero sobre todo una funcionalidad. Que tapen. Y claro, entonces a veces todo no se puede obtener porque una floración espectacular, un aroma fragante, intenso. Y la morera, ahora igual me tiro un triple, a ver. pero se engancha bien a lo que es verjas y tal, ¿no? No, la morera sí, una de sus particularidades es que admite una poda espectacular. Por eso. Entonces... tan lejos no estaba. No, pero sobre todo es un árbol de sombra muy empleado. Y esta facilidad que tiene para soportar la poda lo ha hecho famoso, aunque después haremos un inciso en este sentido y una coletilla, porque aunque soporte muy bien la poda hay que tener en cuenta por qué se poda, porque en muchas ocasiones hacemos de la poda una necesidad cuando no lo es. Y siempre que se poda hay que saber el por qué. Y el porqué en poda es muy importante, porque, por ejemplo, los frutales se podan para obtener una formación adecuada, que nos facilite la recogida de la fruta, o para facilitar que las floraciones cuajen y que no se nos vayan a demasiada vegetación y poca fruta, o porque no queremos que se hagan muy altos, o en el caso de la morera, porque hasta hace no tantos años se empleaba una variedad de morera, el Morus nigra, que en las ramas de segundo año daban una fruta comestible, dulce, muy buena, con la que se podían elaborar pues mermeladas y zumos, y muy apetecida también por los pájaros, o sea que era una fruta francamente interesante, pero claro, en medio de una calle, encima de nuestro encementado de la huerta donde estamos comiendo y donde pues manchaba un montón, caen las moras porque es imposible cogerlas todas, es muy pero eso productiva. lo hemos hecho todos, lo de coger moras. Sí, pero tú estás hablando de otra mora, ahora lo veo. Ah, vale. Tú estás hablando vale. del Rubus fruticosus, que son las moras, las zarzas, la zarzamora. O sea, las moras no las da la morera. Claro, estamos hablando del árbol de la morera, el Morus alba, el Morus nigra, y no del Rubus ulmifolius, que es la zarzamora, que también da moras, que son comestibles, que florecen ahora en esta fecha y que se recogen en septiembre, y que son francamente molestas en algunos casos porque pinchan y son un poquito peliagudas. Pero ahora estamos hablando de la morera como árbol de sombra. Vale, como árbol de sombra. Y insisto en que esta característica de los frutos pues era un poco denostada, sobre todo en jardinería pública, porque ha sido muy empleado por muchos motivos en jardinería pública, en avenidas, en zonas que requerían pues un sombreado. Pero el fruto, señores, pues sí, es cierto que molestaba mucho. Así por no podabas. Manchar. Claro, y por eso se dio en podarlas todos los años y se hace esta poda todavía con la morera tradicional que todavía permanece en nuestras calles, para evitar que fructifique, porque lo hace siempre en las ramas de segundo año. Entonces tú eliminas las ramas del año anterior, dejas el árbol en su esqueleto, la morera lo soporta perfectamente, emite renuevos de ese año, pero no florece y no fructifica, entonces ya no resulta tan molesto. Esta característica ahora, señores, ha sido solucionada de una manera espectacular. Y a mí es que me apetece hacer hincapié en esto porque de unos años a esta parte se ha comenzado a emplear la morera Morus alba fruilest est, que aborta la flor, que no da frutos porque solo produce flores con las partes masculinas. Es una modalidad de este mismo árbol. Es una variedad de morera que no echa frutos. Atención, echa flores, porque eso muchas veces asusta al principio, porque la gente te viene al garden. Flores es sinónimo de fruto. Claro, flores, puede hacer flores, pero si esta flor no cuaja, porque no tiene sus partes femeninas, pues entonces se cae después simplemente. Imagínate un almendro que emitiera una floración de almendro, de hecho hay variedades, por ejemplo, de ciruelo, de flor, que en los que de ciruelos o de cerezos de flor, que la floración es espectacular.
y es una floración francamente bonita, pero después esta flor no cuaja, entonces no tenemos esa molestia del fruto posterior que nos puede ensuciar y ocasionar molestias, evidentemente. Entonces, de un tiempo a esta parte, no hace tantos años, se ha empezado a emplear esta morera, que es un poquito más cara, y no tiene este inconveniente, y por lo mismo incluso yo me atrevo a decir que no necesita poda. Y lo digo con este retintín y con esta pausa, porque muchas personas insisten en podar las moreras fruiles porque lo hacen de forma tradicional, heredado de sus padres o de las moreras morus nigra que conocían anteriormente, y maldita la falta que les hace. Sí, puede requerir una poda de formación para evitar ramas mal situadas, puede requerir una poda porque nos interese que sea de una forma determinada, más ancha, más alta, que no se nos coma el... estético. Sí, pero no por necesidades de cultivo. Incluso yo te diría que hay moreras fruiles sin podar, espectaculares, que se hacen inmensas, que un solo árbol te da una sombra grandísima en muchísimo trozo, porque se hace un árbol redondo, de una copa densa muy bonita, y entonces es muy interesante cultivar estos árboles fruiles, incluso en jardinería pública, por su característica de que no dan fruto, y por lo mismo las labores de mantenimiento son muchísimo más escasas. Y las labores de mantenimiento, sobre todo de la morera que todavía permanece, el Morus nigra, pues son pesadas y muy costosas, ¿no? Bueno, en cuanto al cultivo, pues ¿qué se puede decir? Pues lo tiene todo. Cuando tú piensas que muchas de las personas que vienen al Garden y te solicitan información, claro, es normal, y vienen a por un árbol de sombra, a ver qué podemos colocar, y tú intentas sacar sobre todo cuáles son sus necesidades, ¿no? Y si está dispuesto en aras de una estética superior, por ejemplo, con el Prunus serrulata, los cerezos ornamentales que hemos hablado, sí. Pues claro, tú buscas la estética por encima de la funcionalidad, pero si tú lo que buscas es funcionalidad por encima de todo. Y en este caso sombra. En este caso sombra, porque tienes el aparcamiento allí, porque te interesa dejar los coches debajo y además requieres que sea rápido, pues la morera, señores, es una de nuestras mejores opciones. Eso es así. Yo antes me resistía un poquito, lo voy a decir, a recomendar moreras hace años. ¿Te costaba? Ya, Sí, porque parecía como un poco vulgar. Tú decías, morera, sí, es que siempre moreras, pues vamos a cambiar, vamos a recomendar olmos, o vamos a recomendar fresnos, o alguna variedad de arce platanoide. Pero es que la morera hay que rendirse a la evidencia, lo tiene todo. Es un árbol de hoja caduca de un tamaño medio que tampoco llega a ser gigantesco, entre 10 y 20 metros, se puede hacer grande, pero bueno, es francamente, no se hace milenaria, pero su longevidad no tiene nada porque es de 100, 150 años, bueno, es más que suficiente. No sobrevive, ¿no? Admite, como hemos dicho, muy bien la poda, podamos formarla a voluntad, y es excepcionalmente rústica y frugal. Lo tiene todo, tolera la sequía, tolera suelos pobres, pues resiste temperaturas extremas en todos los sentidos, el frío invernal le importa nada, el calor lo lleva de maravilla, apenas tiene plagas, bueno, puede padecer un poquito de pulgón, se trasplanta y enraiza muy fácilmente, con lo que su compra a raíz desnuda, que es más barata en costo, pues se hace sin mayores problemas. Es de crecimiento rápido, en muy poco tiempo, en 2-3 años podemos tener bueno, lo tiene todo. Entonces, sí. Pues ¿qué le vamos a hacer? Yo recomiendo moreras continuamente y yo creo que es una buena recomendación. Y además pues, se mantiene dentro de unos precios asequibles. Bueno, últimamente todo está subiendo de precios. Pero es algo Los generalizado. Los árboles de sombra también. Pero como árbol de sombra yo te aseguro que es uno de los mejores. Una curiosidad me falta por explicar acerca de la morera. Vamos con ella. Bombyx mori, el gusano de la seda. El gusano de la seda es un lepidóptero porque el adulto es el imago es una mariposa blanca muy curiosa que hace un capullo en el que se encierra para empupar, y ese capullo es el que se emplea para fabricar la famosa seda. Tú sabes estas camisas de seda tan afamadas y que ahora yo diría que no están tan de moda porque son carísimas. No tanto, pero por el precio. Claro. Se mantiene dentro de un precio porque requiere una elaboración pues especial. La seda se fabrica a partir de estos capullos que la mariposa, el Bombyx mori de la seda, fabrica después de alimentarse sus orugas de la morera. Entonces, la seda proviene de alimentar a gusanos
de orugas. Que todo nace de la con morera. Las hojas de la morera. Ah, muy bien. Y eso, pues, es algo que está muy bien. Te voy a decir una cosa. Esto yo creo que ha dejado de ser tradicional. Pero cuando yo era niño, y vuelvo a decir algo, los criabas. como con los Celtis Australis, criábamos gusanos pero de seda. esto... Y no sé si ahora se sigue haciendo. Me gustaría saberlo. O sea, ahora sí que... Yo recuerdo pues caracoles, cosas de estas sí que poner en una caja. Gusanos de seda lo he escuchado de la generación de mis padres. Claro. Pero en mi generación no lo he visto. Que seguramente será la mía también. Ahí. Y yo recuerdo los trapicheos cuando éramos realmente niños de 7, 8 años, criando gusanos de seda, que era algo, yo insisto, muy educativo, porque te educaba. Hombre, te obligaba a cuidarles, claro. En el cuidado de animales, incluso comercialmente. Es que en mi generación, Javier, teníamos ya el Tamagotchi. Que... Bueno, no voy a decir nada en contra del Tamagotchi. Era lo mismo en digital ya. Pero que no me toquen mis gusanos de seda, porque no, yo lo guardo como un recuerdo muy entrañable, muy bonito, el cuidado de los gusanos de seda. Yo recuerdo mis primeros gusanos de seda que me los pasó un amigo en una telita, en un trapo, y a mí me parecieron poquísimos. Digo, pero qué pocos me ha pasado. Ahí salieron cientos de gusanos y yo tenía 2 cajas de cartón de las mantas que se compraban entonces inmensas, llenas de gusanos de seda. Todos los días iba con mi abuelo a buscar las hojas de morera, las moreras del río, y aquello fue un éxito. Y aquello yo lo recuerdo como una cosa realmente entrañable, muy bonita. Cuando ya crecían, empupaban, salían las mariposas, cerrabas un ciclo, conocías el ciclo de la vida. Era algo realmente bonito. ¿Querías comentarnos un último árbol? Brevemente, sí. Sí, porque hemos dicho un árbol muy frugal, muy interesante, muy comercial, la morera, pero a mí es uno de los que más me gusta, es el tilo. Yo no sé cuánto tiempo tenemos, pero el tilo es un árbol magnífico, que yo animo a la gente a que lo coloque. Cada vez se está empleando también más en jardinería pública. Hay 3 variedades afamadas. La tilia platipillos, que es autóctona de la península ibérica, sobre todo en la parte norte, en la parte más montañosa del norte, el Pirineo, sistema ibérico, pero en la zona de la depresión del Ebro no, pero sigue siendo un árbol autóctono muy frugal, muy fácil de cultivar, no tan frugal quizás como la morera, porque requiere suelos más frescos, más profundos, más ricos, un poquito más de agua, pero que está también cada vez de moda. Se hace un árbol magnífico, precioso, muy bonito, es un poco más lento, ¿ves? No lo podemos tener todo, pero desde luego poseer en tu finca... Tiene más el aspecto tilo, de belleza. Claro, un tilo ya de un poquito de cierto corte es algo fabuloso. Pues Javier Carela, lo apuntamos...